El doctor Alberto Ávila Funes, jefe de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es nuestro invitado el día de hoy. Gracias, doctor, por estar con nosotros y por traer un tema poco abordado, pero yo creo que necesarísimo. VIH y SIDA en personas adultas mayores. Qué gusto que pudieron brincar la pandemia, la muerte que inicialmente amenazaba, ¿te acuerdas? Sí, ¿O claro. eras muy joven, doctor? No, 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 Pero sí me en acuerdo. 86, en 85, 86 que llegó a México, era sinónimo Ujú. de muerte y se fueron muchísimos en ese camino inicial. Hoy, ¿qué podríamos decir? ¿Qué panorama es el que tenemos en México? Bueno, primero, gracias por la invitación y por Gracias, doctor. interés en el tema. Quizá la parte más sobresaliente que lo que antes era una sentencia de muerte, el llegar a tener este diagnóstico de SIDA Sí, principalmente, sí, sí. pues ahora ha cambiado completamente el panorama gracias a la introducción pues, de los nuevos tratamientos, estas terapias antirretrovirales que hemos escuchado ese nombre y que han hecho una transformación de que esto sea pues ya una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad de largo tiempo, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión, y que permite a las personas que se infectan con este virus, pues alcanzar una expectativa de vida pues prácticamente similar a las personas que no lo tienen. Todo depende del momento en que se diagnostiquen y Claro. comiencen su tratamiento. Requiere de un compromiso conmigo mismo, ¿cierto? De tomar mis medicamentos, de mantener una serie de condiciones para poder ir viviendo con calidad de vida, ¿cierto? Claro, actualmente muchos de los diagnósticos se Sí, hacen cuando las personas son positivas al virus, no necesariamente con SIDA, que no es lo mismo, que no es lo ¿verdad? mismo Ajá. el tener el virus y tener SIDA, que lo define la aparición de ciertas enfermedades raras, la mayoría infecciosas, y que son atribuibles a la depresión tan importante que existe en nuestro sistema inmunológico, en las defensas. Entonces, ese panorama es cada vez menos visto, al menos eso pasa en nuestro país, pero sí es muy importante que cuando se tiene sospecha, que eso no sucede con las personas mayores muchas veces. Cuando se tiene sospecha, se acuda con el médico, se haga un diagnóstico temprano y se indique un tratamiento. Porque, subrayo, quienes son diagnosticados y tratados de forma correcta pueden vivir de una forma prácticamente normal que aquellos que no lo tienen. Sé que la pregunta te la han hecho muchas veces, doctor, pero una vez más para que nos quede claro. Hablas de ser portador VIH positivo y hablas también de haber desarrollado el SIDA. ¿Me marcas las diferencias nuevamente, por favor? Sí, cuando se dice seropositivo o Cero VIH positivo. positivo, pues se ha hecho una prueba de confirmación en un laboratorio en donde Sí. dicen que yo soy portador del virus, pero no quiere decir que en el momento que esté con el virus detectable en mi cuerpo, pues mi sistema inmunológico ya se haya deprimido lo suficiente como que se encarga, sabemos, de la vigilancia, nos previene que nos dé cáncer, nos previene que de Hasta todo de la lo que gripa, estamos ¿no? expuestos nos ataque, pero al perderse ese sistema de defensa, pues se desarrollan enfermedades extrañas, de parásitos, ciertos virus y demás que no deberían estar. O sea, en resumen, cuando se tiene SIDA, se tiene el desarrollo de una depresión del sistema inmune tan profunda que permite la aparición de enfermedades raras, casi todas infecciosas. Pensando en las personas adultas mayores, ser portador, ser seropositivo, ser portador del VIH, ¿afecta mi calidad de vida? ¿Simplemente portador? La respuesta se puede ser de dos formas. Uno, con la persona que se infecta en su juventud y envejece con el virus, y otro que ya siendo mayor se infecta siendo Que eso mayor. es lo que está pasando, sí. En el caso del primer ejemplo, desgraciadamente las complicaciones o consecuencias para la salud se asocian mucho con la duración de la enfermedad. Y si yo adquirí la enfermedad hacia mis 20, 30 años y ahora ya tengo 60, pues tengo 30 años infectado. Entonces Exacto. eso puede traer una serie de complicaciones, muchas de ellas asociadas a enfermedades cardíacas, y a enfermedades propias del envejecimiento. Entonces se juntan dos problemas, las enfermedades de la vejez más
las complicaciones de tener este virus que, aunque esté controlado, pues desgraciadamente puede producir o favorecer el desarrollo de otros problemas de salud con el paso del tiempo. Entonces, sí, en esos casos sí puede haber una afectación de la calidad de vida con el tiempo pese a un buen control. Y en las personas mayores también podría haber un impacto cuando se infectan siendo mayores, porque cuando nos llegan a consulta, si alguien tiene fiebre, si empieza a perder peso, por ejemplo, datos o síntomas muy clásicos, no necesariamente en grupos de riesgo como es la comunidad, parejas, hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo, exacto, exacto. que en México sigue siendo el patrón más frecuente de contagio. Sospechamos de que la persona pues tiene cáncer, tiene depresión, o sea, más enfermedades de la vejez antes de pensar en VIH o SIDA, porque seguimos culturalmente considerando a la persona mayor como alguien asexuado, alguien que no tiene riesgos de contraer o acercarse a estas enfermedades. Y por eso cuando se diagnostica, el diagnóstico puede ser tardío y pueden tener ya ciertas complicaciones. Fíjate que yo había leído por ahí, no sé si para eso eres el especialista al que le podemos preguntar, que empezaba a crecer un poquito las cantidades de contagio justamente en la adultez mayor, porque bajamos la guardia. Decimos, las mujeres sobre todo, ya no me voy a embarazar, ya no hay ningún problema, adelante caminante. ¿Y cuál resulta que sigue habiendo riesgo como en la juventud? ¿Sí es cierto esto? Sí, hay 3 elementos importantes que favorecen también tener más riesgo en esta etapa de la vida. Uno, cambios en el cuerpo, que particularmente de las mucosas, cuando se tiene coito, relación sexual y demás, que hace que más fácil entre el virus cuando no se usa protección. Otro, gracias al avance tecnológico, el uso de pastillas que mejoran el desempeño sexual, principalmente de los hombres, pues hacen que tengan una vida sexual a esta etapa más prolongada, ¿no? Así es, entonces, pero como ya son mayores, no se consideran como personas de riesgo, ¿no? Claro. Y la tercera es esa, como yo ya soy mayor, pues a mí ya no me va a dar, no me puedo embarazar o no puedo embarazar, entonces se baja la guardia precisamente eso. Y esto se aúna también a que las personas que se están volviendo mayores ahora son pues los boomers, la gente que vivió esta revolución sexual en los 60s y que tienen una mentalidad completamente distinta y mantienen un estilo de vida completamente diferente, entonces ellos siguen pues enviudan y no se quedan solos, tienen nuevas parejas, o los que viven en instituciones, que es un sitio en donde también nuevo para tener encuentros con otras personas, y una vez más, en nuestra cabeza, muchas veces del personal de salud o de gente más joven, no entra que la gente mayor tiene una vida sexualidad. Sexual. Claro, tenga sexualidad y lo que nosotros no debemos olvidar es que requerimos de protección. Así es. Tenga yo los años que tenga. Ese es el mensaje más importante. Tengo actividad sexual, protección, hombre o mujer. Así es. Digo, hay una campaña que vi en Estados Unidos en donde marcaban el bastón no es protección. Así que hay que usar precisamente protección en cualquier momento, ¿no? De hecho, es recomendable que estas pruebas para buscar SIDA, que tanto vemos en la televisión de campañas, particularmente los adolescentes o en comunidades de riesgo, que yo me debo hacer una prueba si sospecho que tengo relaciones de riesgo en cualquier momento de mi vida, hasta mientras siga teniendo vida sexual. Puedo tener 60, 65, 70 años y debería hacerme una prueba en búsqueda de esta enfermedad si tengo sospecha de relaciones de riesgo. Se asocia VIH, entre muchas otras cosas, como disparador de demencias. ¿Es verdad? ¿Se asocia, sí o no? Ese es un tema que aún sigue en debate. La evidencia científica no puede distinguir qué distingue, por ejemplo, el cambio en la memoria y todo lo que las funciones del cerebro propias por el virus. Estamos hablando en la época actual, donde ya la enfermedad está tratada y controlada. Por ejemplo, no se puede distinguir de la enfermedad de Alzheimer. O sea, hay sospechas de que el Alzheimer, una teoría, una propuesta de que puede ser detonada por enfermedades virales, pero eso aún no está demostrado. Entonces, sí, hay sospecha que sí, que el virus puede dar cambios. ¿En qué sentido? Aún no está bien dilucidado. Es indispensable un diagnóstico temprano, un buen control de la enfermedad y ver qué pasa con el tiempo.
Exactamente. En el caso de las pruebas para detección del VIH, pensando en nosotras, las personas adultas mayores, ¿cuáles serían y si siguen siendo gratuitas como se ofrecieron muchos años? Sí, así es, ese programa sigue estando vigente. Se hace normalmente una prueba de escrutinio, de tamizaje, en los lugares, particularmente en centros de salud, donde hay este servicio, pues, de acceso para todo el mundo, y si saliera esa positiva, se repite otra que es confirmatoria, y bueno, y de ahí se deriva al lugar correspondiente para recibir tratamiento. Ajá. Así, en las unidades que existen módulos para proveer también métodos anticonceptivos, vacunación y demás, es donde normalmente este tipo de pruebas están disponibles y son gratuitas. Muy bien. Doctora Ávila Funes, un placer que haya estado con nosotros y que abordemos estos temas porque bien dices, la actividad sexual en todas sus manifestaciones y con todas sus variantes permanece en la adultez mayor. Así es. Hay que continuar, pero protegidos. Así es. Muchísimas es el gracias. mensaje más importante. El más importante, ¿verdad? Valemos mucho la pena, hay que protegernos. Así es.